Hola, hola, buenos días, ¿cómo están todos en esta mañana? Feliz domingo, se llegó domingo otra vez. Gracias por estar con nosotros y conectarse una vez más a nuestro servicio de vida vertical. Todavía en casa, esperemos que ya sea yo oro a Dios, ayúdenme a orar por favor familia, que ya sea el último mes en el que tengo que estar predicando aquí frente a una cámara. Porque estoy viendo un hoyo vacío ahí, a un hoyo negro, a un abismo en el espacio y ustedes me ven a mí, pero esto es lo que yo veo cada vez que tengo que compartir. Así es que no tienen idea de cómo extraño ver sus caras cuando estamos compartiendo la palabra de Dios. Y ora a Dios que nos permita regresar pronto, como ya vimos en los anuncios, seguimos orando por eso. Amén. Ok, vamos a meternos hoy de lleno al tema de hoy, porque hoy, ¿qué creen? Hoy estamos terminando la serie de los 12. Sí, ya por fin, se nos fueron 6 semanas ya. La semana pasada, qué bárbara, la pastora Sandra se aventó un mensaje acerca de Tomás que bendijo nuestras vidas. Y quiero animarte, si no has escuchado todos los mensajes y te has perdido uno, ya sea porque te andas descarriando por ahí, te sonsacó el enemigo por allá y vas regresando al carril, o sea cual sea tu motivación, puedes encontrar nuestros mensajes en vidaverticalhouston.com en la sección de mensajes o en archivos de mensajes pasados. Vas a encontrar toda la serie completa, incluyendo esta semana más tarde la predicación del día de hoy. Pero bueno, quiero animarles a que pongamos atención. Hoy voy a estar leyendo varios versículos en la pantalla, porque hoy voy a hablar de uno de los discípulos. Creo que en lo personal en la Biblia encontramos, y yo en lo personal creo que es el más controversial de todos. Antes de meternos de lleno, ¿qué es lo que hemos establecido toda esta serie? Hay una realidad que Jesús nos hace una invitación a nosotros a ser sus discípulos. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es ser un aprendiz, es ser un seguidor. Un discípulo es aprender de un maestro a quien yo lo reconozco como una autoridad. Un discípulo es el que recibe la instrucción, pero la función del discípulo, o en este caso la función del maestro, no es que el discípulo reproduzca literalmente su estilo de vida, su tono de voz, su marca de ropa. He conocido tantas personas, líderes espirituales, que obligan a sus discípulos a usar el mismo cinturón de marca, los mismos zapatos de marca, pero Jesús jamás enfocó eso. Lo que el discipulador o el maestro debe transmitir 100% a su discípulo es su carácter. Es una copia o un clon completo del carácter del maestro hacia el discípulo. Y Jesús es lo que estaba haciendo al escoger a sus 12, porque aprendimos en esa serie, en estas semanas, que ser un discípulo no es obtener un título, yo soy un discípulo de Dios, ¿verdad? Un discípulo de Jesucristo, sino es responder a una invitación. Y creo que fue, no recuerdo si en la segunda, tercera semana, les comentaba y les enseñaba que Jesús, cada vez que tú y yo nos acercamos por primera vez a Él y le reconocemos como nuestro Dios, como nuestro Salvador, Jesús siempre nos hace 2 invitaciones. La primera invitación es una invitación a ser salvos. Es la invitación que todo mundo hacemos cuando vamos a la iglesia, cuando alguien nos presenta el plan de salvación y decimos: sí, Señor, me arrepiento de mis pecados, perdóname, entra a mi vida, sálvame, quiero toda la vida que tú tienes para mí. Y en ese momento comenzamos a vivir un estilo de vida distinto. Pero la segunda invitación que Jesús nos hace, y es una invitación, quiero recalcar, porque es una invitación, no es una obligación. La segunda invitación es responder a su llamado. ¿Y cuál es el llamado de Dios para nosotros? Es cumplir su voluntad en esta tierra, la gran comisión que es ir y hacer discípulos a todo el mundo. Pero escucha esto, familia, amigo, amiga, ir a todo el mundo a hacer discípulos. Tú no puedes hacer discípulos a menos que tú seas un discípulo. Y esa es la razón por la cual tantas personas y cristianos fracasan en completar o en estar activamente metidos en el plan de Dios para sus vidas, porque no entienden que para poder hacer discípulos ellos tienen que pasar el proceso de ser discípulos. Hubo un momento en las Escrituras en donde la Biblia comienza a identificar a los discípulos de Jesús, ya no tan solo como discípulos, pero también apóstoles. Y quiero que entiendas algo: cuando Jesús comienza a decirles ahora son apóstoles, no dejaron de ser discípulos. Uno no deja de ser discípulo el resto de la vida, pero conforme uno sigue avanzando, sigue siguiendo a Jesús, sigue bajo la sumisión del Maestro, de nuestro Dios, Dios nos va elevando de gloria en gloria, de victoria en victoria, nos va llevando de un nivel de madurez espiritual a otro nivel más alto en madurez espiritual. Y eso es lo que queremos aprender el día de hoy. Hubo
algunos de ustedes que a lo mejor están preguntando, porque yo sé que son bien listos por ahí, alguno que otro que se está preguntando, pastor, pero nos faltaron algunos discípulos que no hemos hablado, ¿verdad? Porque vamos a hablar nada más de uno, y ahorita les voy a decir que es Judas del que vamos a hablar, pero hubo 3 discípulos que no voy a meter en esta serie. La razón es bien sencilla: la Biblia no nos dice nada de ellos, simplemente aparecen en las listas como Simón, check, aquí estoy, maestro, presente. Judas Tadeo, aquí estoy, Jesús, presente. Y el otro, ¿cómo se llama? Ya hasta se me olvidó. Santiago el menor, aquí estoy, presente. Lo único que sabemos de Santiago el menor es que era hermano de Mateo, el hermano menor de Mateo, pero no sabemos nada de ellos, no sabemos nada de Judas Tadeo ni de Simón el celote. Ahora, sí tenemos información, estudié en la semana acerca de ellos, pero no es de la Biblia. Tiene que ser acerca del libro de historia, el evangelio perdido de Judas Tadeo por ahí. Entonces, no quiero meterme en conflictos y controversias, porque mi función como pastor es compartirles lo que para mí es un libro veraz, completamente verídico, que es la Biblia. Y si te enseño algo que está fuera de la palabra de Dios y no tiene un fundamento bíblico, realmente no tiene sentido para mí. Entonces, básicamente sabemos que son sus discípulos, pero hoy vamos a meternos de lleno a hablar acerca de el discípulo más controversial y extraño, vamos a llamarlo así, de todos. Extraño porque Judas, en lo personal, es un hombre que tiene un carácter especial en la Biblia, porque hay mucha confusión acerca de su historia. Yo en la iglesia escuché acerca de Judas, siempre dije, ay, qué mala onda, ¿por qué este Judas traicionó a Jesús? Siempre escuchas predicaciones, por ejemplo, de que era el propósito de Judas ser el traidor, ser el engañador, ser el que le diera la espalda, la cuchillada por la espalda a Jesús, ¿verdad? Y creemos y crecimos creyendo, crecí creyendo, perdónenme, crecí creyendo que Judas había sido predestinado para ser el hombre malo del cuento. Pero conforme voy creciendo en mi relación con Dios, conforme voy acercando más a Él, conforme fui conociendo el Espíritu Santo, me di cuenta de algo. Jesús nos ama de tal manera, Dios nos ama, el Espíritu Santo nos ama de tal manera que es imposible para mí, es imposible para Dios el poder decir, tú vas a ser el malo de la película. Escucha esto, ni siquiera Satanás era el malo de la película en el plan original de Dios. Satanás era el director de la adoración. Dios no creó a Satanás como el malo del cuento, pero Satanás se convirtió en quien fue por decisiones que tomó en ese tiempo. Entonces, Jesús, dice la palabra que escogió selectivamente, prácticamente algunas versiones eligió a mano a cada uno de sus discípulos. Judas, cuando fue elegido, tenía un corazón correcto. Judas, cuando fue llamado por Dios, también respondió sí a la invitación de seguir al Señor. Lo que sabemos de Judas, y esto es investigando también en historia y en concordancias y en estudios bíblicos, es acerca y en comentarios bíblicos también, perdón, es que Judas posiblemente era un hombre de negocios cuando Jesús lo llamó al ministerio, y entró con la pasión del Señor, y era un hombre maduro, era un hombre joven como el resto de los discípulos, tenían una edad aproximadamente todos la misma edad, y respondió sí al llamado del Señor. Y esto es lo que sabemos de Judas. Pero antes de meterme completamente en la vida de Judas y qué vamos a aprender tú y yo acerca de este discípulo, quiero mencionarte 4 verdades. Quiero que podamos establecer 4 verdades. Te van a ayudar a entender por qué Dios seleccionó, por qué Jesús escogió a Judas como su discípulo, y a cada uno de ellos que hemos visto en esa serie con caracteres o características diferentes, talentos diferentes, personalidades diferentes, que cada uno podemos identificarnos en algún momento con alguna de esas personalidades, ¿verdad? Pero número 1, si te gusta tomar notas, una verdad que entendemos en la palabra es que Jesús vino a darnos una vida plena y abundante. Fíjate lo que dice la palabra en Juan 10:10. El propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Jesús dice, mi propósito es darles una vida plena y abundante. ¿Ves? Hay 2 propósitos en la vida. No hay 3, no hay 4, no hay 1, hay 2. El propósito de Dios y el propósito de Satanás.
no es nadie más, no es el propósito de Robin, no es el propósito de un amigo, es el propósito de Dios o del diablo. El propósito de Satanás es robar, matar y destruir. Y el propósito de Dios es darte vida, y no tan solo una vida, sino también dice plena y abundante. Eso me suena a felicidad, eso me suena a regresar a la normalidad, eso me suena a libertad, eso me suena a disfrutar, eso me suena a vacaciones, oigan, como en la playa, como en Cancún, como en Miami, vida plena y abundante. Me suena a que puedo llevar a mis amigos de vacaciones a la playa y disfrutar la vida. No sé a qué les suene a ustedes, pero me suena una vida realizada, feliz, satisfecha con mi esposa, con mis hijos, con la iglesia. Esa es la vida que todos anhelamos. Pareciera que es una decisión sencilla, ¿verdad? No es cuestión como que vamos a echar suertes aquí, una moneda al aire, águila o sello, ¿verdad? Solo cara, a ver qué nos toca escoger, qué propósito voy a decidir. Nadie en su sano juicio consideraríamos aventar una moneda al azar para saber qué propósito cumplir, porque nadie queremos cumplir el propósito de Satanás, que es robar, matar y destruir, ¿cierto? Lamentablemente, todos los días, millones de personas allá afuera toman la decisión de seguir el propósito de Satanás aún sin darse cuenta. Ellos les puedes preguntar y te van a decir que no, pero sus acciones rechazan a Jesús. En sus palabras hablan de que Dios no es su Señor y su Salvador. En su manera de comportarse exponen que su comportamiento se apega más a un comportamiento como hijos de Satanás, como hijos del diablo, como dice la Biblia. No lo digo yo, dice la Biblia, que como hijos de luz, como hijos de Dios. Así es que esa es la primera verdad que establecemos, y esa es la razón por la cual Dios llamó a sus discípulos, para darles una vida plena y abundante. Número 2, Jesús vino a buscarnos, salvarnos y restaurarnos en nuestra relación con el Padre. Toda la relación que Dios tenía con el hombre, la humanidad, había sido rota por causa del pecado. No tengo tiempo aquí para estudiar todo el Antiguo Testamento, la historia de los tiempos de Noé, los tiempos de Abraham, los tiempos de Adán y Eva en el huerto del Edén. No tenemos el tiempo de abarcar todo, pero cada vez que Dios se acerca al hombre y el hombre rechaza a Dios, rechaza el camino del Señor, rechaza la relación de Dios por complacer su pecado, su carne, su deseo, su sentido de yo quiero hacer lo que yo quiero hacer porque yo lo quiero hacer y tú no me vas a decir lo que voy a hacer. Se apartan de Dios y eso trae una grieta, quiebra la relación. Y Jesús vino para buscarnos, salvarnos y restaurar la relación que se había perdido con nuestro Padre Celestial. Además, dice Mateo, yo, el Hijo del Hombre, vine a salvar a los que estaban perdidos o a los perdidos. Y no tan solo a salvar, familia, pero a restaurar. Esa es la razón por la cual tú y yo podemos llamar a Dios nuestro Padre y podemos clamar a Él: papá, gracias porque tengo un Padre Celestial que me ama, porque Jesús nos revela, nos enseña y nos acerca y nos restaura. Cuando tú y yo reconocemos al Señor como nuestro Salvador, a Jesús, Jesús nos presenta al Espíritu Santo y nos llevan ambos a tener esta relación íntegra, pura, santa con nuestro Padre Celestial, y podemos acercarnos a Él con la cara en alto y decirle gracias por tus bendiciones. Número 3, lo que Jesús nos enseña que vino es que vino a morir por nosotros. Tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice la palabra de Dios. Antes de Dios estábamos espiritualmente muertos. Cuando tú y yo decimos sí al Señor, nuestro espíritu cobra vida. Antes del Señor, espiritualmente estábamos muertos. Después de Cristo en nuestras vidas, nuestro espíritu comienza a cobrar vida. Tus ojos comienzan a ver ahora un mundo que antes no veías. El mundo espiritual, comienzas a ver las cosas que Dios quiere mostrarte y tu entendimiento despierta. Es como si estuviéramos tapados de antes de la cabeza y no entendíamos nada. Nos burlábamos de los cristianos, nos burlábamos de las iglesias porque estábamos cerrados, cegados, tapados en serio de nuestra cabeza, no entendíamos. Pero cuando Dios viene a morir por nosotros, Él vino a pagar por el pecado y eso nos trae vida nueva. Fíjate lo que dice Hebreos 9:26. Cristo se presentó una sola vez y para siempre para quitar el pecado mediante su propia muerte en sacrificio. Y número 4, Jesús vino para destruir el poder de Satanás sobre nuestra vida. Si no sabías, Satanás mantenía un poder
Mantenía su dedo encima de ti, su mano encima de ti, dominando tus decisiones, controlando lo que tú hacías. Antes tú y yo servíamos a Satanás inconscientemente. Mucha gente va a decir, pero pastor, eso es una aberración. Yo jamás le he entregado mi alma al diablo. ¿Sabía que usted no tiene que entregarle su alma al diablo para servir al diablo? ¿Sabía que usted no tiene que ser un satánico para comportarse como un hijo del diablo? Porque la Biblia nos llama de esta manera. Nuestras acciones revelan a quién pertenecemos. Si tenemos acciones que agradan a Dios, si nuestro comportamiento es íntegro, es honesto, si de nuestra boca sale verdad o mentira, revelan quién es nuestro Padre. Cuando yo hablo verdad, revelo que mi Padre es el Dios de verdad. Cuando mi boca habla mentira, revelo que mi Padre es el Padre de la mentira, el cual la Biblia lo llama Satanás, el diablo. Es que vamos entendiendo algo esta palabra en esta mañana, algo en esta palabra, ¿verdad? Que estamos aprendiendo. Dice Primera de Juan, Jesús, encontramos aquí en la palabra que Juan escribe: sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio, pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras ¿de quién? Del diablo. Esa es la razón por la cual cada uno de nosotros debemos mantenernos pegados al Señor. Pegados, me refiero, metidos, no tan solo buscando su rostro, buscando entender su palabra, manteniendo nuestra relación con Él, porque Jesús vino a romper el poder de Satanás que Él tenía, el control que tenía sobre nuestra vida. Ya más el pecado no me domina, ya más el pecado no me controla. Ahora Dios me ha dado libertad, mis cadenas han sido rotas y puedo ser totalmente libre. Lo que entiendo en la palabra de Dios, en el momento del contraste de cómo Dios ve a Jesús y cómo Satanás veía a Jesús, es un contraste de dos lados de la moneda distintos. Es el mismo punto, la crucifixión, dos perspectivas diferentes. Satanás quería a Jesús torturado, humillado y asesinado en la cruz del Calvario, mientras que el Padre veía a Jesús sacrificado, ungido y resucitado. Es el mismo punto, la misma cruz, la misma muerte, el mismo Hijo de Dios, Jesucristo. Dos visiones distintas. ¿Por qué te hablo de esto? Porque todos tenemos que confrontar esta verdad en nuestra vida. Nadie nos convertimos en malos del cuento de la noche a la mañana. Judas, quiero hablar de Judas. Judas no era un hombre malo. Judas comenzó siendo un discípulo como Pedro, como Andrés, como Felipe, como Santiago, como Mateo, sí con sus luchas, sí con sus debilidades, pero comenzó siendo un discípulo con pasión. ¿Por qué sé esto? Hay algunas personas, y me asusta esto, porque he escuchado a algunos hombres afirmar que Judas era malo desde el principio y Judas jamás pudo haber sido bueno porque fue un escogido de Jesús para ser el traidor y ser el malo de la película. Yo me rehúso a creer eso. ¿Sabes por qué? Porque si Jesús hubiera hecho eso, hubiera escogido a Judas desde un principio para que fuera el hijo de perdición, el diablo mismo, escucha esto, Jesús hubiera contradicho la misma palabra de Dios. Dice la Biblia, Dios dice: ¿en quién confiaré mi Santo Espíritu? Y tantas veces encontramos que Dios se acerca a los que tienen corazón puro, tienen un espíritu puro delante de Dios, libres de pecado. ¿En quién confiaré mi Santo Espíritu? Cuando Dios confía su presencia, cuando Dios confía su poder, es porque Él puede confiar en ti, porque hay un proceso de arrepentimiento en tu vida en donde decides renunciar al pecado, decides vaciar tu alma interior que está llena de maldad. Jesús te limpia y Él puede depositar una unción nueva sobre tu vida. Ese era Judas. Y quiero que leamos en un punto en la palabra, porque yo quiero que respaldar todo esto de manera bíblica. Fíjate lo que dice Lucas, lo que hizo Jesús con todos sus discípulos, incluyendo Judas. Cierto día Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio, fíjense bien aquí, pongan atención, poder y autoridad a todos, incluyendo a Judas, para expulsar a todos los demonios y sanar enfermedades. Luego los envió. Eso habla de que les dio la misma oportunidad a todos. No porque uno era más preparado que otro, porque uno era más listo que otro, porque uno hacía más milagros que otros. A todos les dio la misma responsabilidad
envió. La palabra enviados viene del derivado de apóstol. Apóstol significa enviados, para que anunciaran una misión a todos acerca del reino de Dios y sanaran un propósito de esa misión a los enfermos. Judas recibió poder y autoridad para hacer milagros, echar fuera demonios, recibió el llamado de Dios para ser enviado y fue enviado con una misma responsabilidad para anunciar y predicar las buenas nuevas acerca de Jesucristo. Quiero que entiendas algo. Jesús le dio a Judas la misma confianza y el mismo poder, la misma autoridad, la misma unción. Repartió sobre de él el mismo espíritu que en los 12, el resto de los 12 o otros 11 discípulos. Jesús no hizo acepción de personas, y para que Jesús hubiera depositado esta unción, este poder sobre Judas, es porque Judas tenía un corazón genuino en ese momento en donde estaban siendo enviados. Judas creció con el Señor por 3 años, por lo menos 3 años, no sabemos si fueron 3 años y medio, por lo menos 3 años estuvo activo en el ministerio de Jesús. Judas por 2 años completos experimentó del Señor de carne propia, escuchando las historias, las revelaciones personales, las enseñanzas íntimas que Jesús les daba. Judas escuchó de primera mano al Hijo de Dios revelarse delante de ellos, vio milagros, vio la multiplicación de la comida, de los panes, de los peces, vio a Jesús echar fuera demonios, que él mismo, Judas, experimentó el sanar enfermos, echar fuera demonios, porque otra palabra, otra ocasión, otro versículo de la Biblia dice que todos los discípulos regresaron contentos, contándole a Jesús cómo aún los demonios se sometían, cómo las personas habían sido sanadas por el poder que Dios les había dado, por el poder que Jesús les había otorgado, les había dado. Judas tenía este poder también. Y esto nos habla de que Judas estaba dentro del círculo de los 12, de los llamados 12 de Jesús. Jesús lo escogió por un propósito. Recuerda, Jesús vino para darnos vida, vino para salvarnos, para buscarnos, para rescatarnos, para quitar el poder del pecado de nuestras vidas y para romper el poder de Satanás sobre nuestra vida. Esta misma situación la hizo Jesús con sus 12 discípulos, incluyendo Judas. Judas tuvo la misma oportunidad que el resto de los 11 discípulos. Pero tenemos que entender algo. Tenemos que entender una cosa. Cuando el enemigo comienza a acercarse a nuestras vidas de una manera muy sutil, puede que tengas como Judas ya 2 años metido en la iglesia. Puede que Judas haya sido ya en ese momento un líder. Escucha, Jesús lo envió a predicar. Eso significa que Judas era un predicador enviado por Jesús. Era un líder llamado y enviado por Jesús, y tenía 2 años sirviendo al Hijo de Dios. Pero en un momento de su vida algo sucedió. La Biblia no nos menciona exactamente qué es lo que pasó. Por lo menos tengo el dato, encontramos en la historia que Judas por lo menos por 2 años cumplió con Jesús, se metió al ministerio al 100%, pero algo pasó posiblemente al final de esos 2 años. Posiblemente una ofensa, un problema con alguno de los discípulos, posiblemente Jesús le dijo algo que no le gustó, no sabemos. Pero siempre que hay una ofensa en el corazón, nuestra naturaleza tendemos a alejarnos aún de las autoridades que tenemos delante de nosotros, y Judas comenzó a alejarse no tan solo del grupo de sus amigos que estaban ahí, los discípulos, pero también comenzó a vivir una vida secreta de su maestro, de Jesús mismo. Empezó a ocultarle cosas a Jesús mismo. Empezó a vivir una doble vida que los discípulos conocían. Por 2 años lo vieron y Jesús aún lo vio. Y cuando estaba con ellos era una persona, pero cuando se salía del grupo era una persona totalmente distinta. Judas nos demuestra la Biblia que amaba más al dinero que a Jesús mismo. Esa es la razón por la cual tomó la decisión de traicionarlo al final de los días. Fíjate lo que dice la palabra en Mateo, al final del tiempo de Jesús. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, dice, fue a ver a los principales sacerdotes y preguntó, ¿cuánto me pagan por traicionar a Jesús? Y ellos le dieron 30 piezas de plata, 30 monedas de plata. A partir de ese momento, Judas comenzó a buscar una oportunidad para traicionar a Jesús. Uno no de la noche a la mañana va a buscar a las personas que le van a hacer daño a alguien a quien tú amas.
Eso comienza un trato en tu vida, un desliz hacia atrás en tu vida, un día a la vez, una decisión a la vez, un paso a la vez. Comienzas a apartarte, a dejar de hacer caso a tus autoridades, a tus líderes, a tus pastores. Judas no se convirtió en Judas el malo de la noche a la mañana. De hecho, Judas era un nombre tan común en aquellos años. Si no sabías, había varios Judas que son mencionados en la Biblia, incluso un Judas hermano de Jesús, ¿ok? Jesús tenía un hermano llamado Judas. Judas no era un nombre malo. Judas no significa un traidor. Es decir, Judas era un nombre muy común en aquellos años. Pero Judas le dio el significado a su nombre por las decisiones que él tomó. Hoy en día, lamentablemente a las decisiones que Judas tomó, nadie en su sano juicio, ninguna mamá le va a llamar a su hijo Juditas, ¿verdad? Yo no conozco una mamá que ame tanto a su hijo que le va a decir, te vas a llamar Judas, y que en la iglesia le digamos Juditas. He conocido perros que les han puesto Judas y bueno, ya es decisión de cada quien, pero nadie le pone Judas a sus hijos por causa de las decisiones que Judas tomó. Pero volviendo a la historia de Judas, él no era un hombre malo. Algo pasó en su vida, no sabemos qué sucedió, posiblemente una ofensa, posiblemente un malentendido, posiblemente una confrontación, posiblemente algo que no le gustó en el grupo de los 12, posiblemente algo que vio que no entendió, pero sabemos que Judas comenzó a apartarse poco a poco, comenzó a tener esta relación bilateral. Era una cara con los discípulos y su maestro y Jesús, pero era otra cara cuando buscaba a estos hombres que eran enemigos de Dios. Nadie entra a campo enemigo de la noche a la mañana. Tú vas haciendo amistad con el enemigo poco a poco, día a día, hasta que llega el momento en el que tomas la decisión de traicionar a tus amigos, traicionar a tus pastores, traicionar a aquel en este caso a quien Judas llamaba su maestro, Jesús. Y Judas fue a ver a los principales del templo. Ahora quiero que entendamos algo, familia. Ser como Judas no es una persona, es una decisión que debemos tomar cada día. Y quiero cambiar un poquito la manera de decir esto para que lo entendamos un poquito mejor. Cuando tú y yo vemos al personaje de Judas, decimos, ay no, yo no soy como Judas. En la iglesia debe haber un Judas. Yo conozco o sé que por lo menos en cada iglesia tiene que haber un Judas, ¿no? Si Jesús tuvo su Judas, cada iglesia tiene que tener su Judas. Y es una manera de decirla y puede darnos risa. La realidad, y no quiero que te asustes, todos en nuestra naturaleza es ser como Judas. Todos como nuestra naturaleza somos traicioneros. Todos en nuestra naturaleza somos pecadores. Todos en nuestra naturaleza somos avaros. No es la razón por la cual a veces nos enfocamos en el trabajo tanto para buscar lo que yo quiero comprar, porque es mi vida, porque yo merezco, porque yo me lo merezco, decimos, ¿verdad? Porque todos en nuestro interior somos así. Esa es la razón por la cual Jesús vino, recuerda, a romper el poder de Satanás sobre nuestras vidas, a restaurar nuestra relación con Dios que se había perdido, a quitar el pecado de nuestras vidas. Él vino a buscarnos, salvarnos y restaurarnos. Cuando tú y yo nos rehusamos a seguir al Señor, nos rehusamos a continuar en el camino de la fe, comenzamos a dar pasos hacia atrás y nos convertimos poco a poco en Judas cada vez que tomamos una decisión equivocada tras otra decisión equivocada tras otra decisión equivocada. Esa es la realidad. No existe un Judas en una iglesia. Nadie es debe haber hombres malos, mujeres malas, me imagino yo, existen en la Biblia. Pero la mayoría de nosotros tenemos un corazón en donde queremos ser personas buenas. Pero decisiones que tomamos equivocadas nos van apartando del camino de Dios, nos van alejando de nuestra fe y nos vamos convirtiendo en traidores de Dios. Nos vamos convirtiendo un Judas, un paso a la vez. ¿Sabes? La avaricia gobernaba el corazón de Judas. Dice la palabra de Dios que encontramos en los evangelios que Judas era el administrador de las finanzas del dinero de los discípulos. Vamos a leerlo en un momento. Pero antes de esa historia, antes de brincarme esa historia, quiero que entendamos por qué es que Judas tenía avaricia en el corazón. Y es una de las veces que encontramos a Judas en la palabra. La segunda vez que se menciona a Judas, en un momento vamos a ver cuál es la primera, pero la segunda vez que se menciona a Judas por nombre
En Juan capítulo 12 es cuando Jesús se encuentra en una cena con su amigo Lázaro. ¿Recuerdan a Lázaro, el que había resucitado de los muertos? Era su amigo. Marta estaba ahí preparando también la comida y de repente una mujer llamada María llega con un perfume puro de nardo, una botella, y quiebra esa botella porque eran selladas con vidrio, y comienza a derramarla sobre los pies de Jesús y enjuagarla, a limpiar, a lavar los pies de Jesús con sus cabellos, y en un acto de adoración único como nunca antes. Nadie lo había hecho por Jesús. Y fíjate la reacción de Judas. En Juan capítulo 12 nos dice: sin embargo, Judas Iscariote, el discípulo que pronto lo traicionaría, dijo: ese perfume valía el salario de un año. Hubiera sido mejor venderlo para dar el dinero a los pobres. No, y dice, no es que Judas le importaran los pobres. En verdad era un ladrón. Y como estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo robaba parte para él. No sabemos quién, porque a ciencia cierta la Biblia no dice quién le delegó a Judas en la función de guardar el dinero de los discípulos. No dice que fue Jesús. Posiblemente fue Jesús, posiblemente fueron los mismos discípulos que vieron que Judas tenía experiencia por ser un hombre de negocios antes de convertirse en un seguidor de Jesús, y dijeron: tú administra el dinero. Pero en algún momento el corazón de Judas se quebró. Y cuando comienzas a apartarte de Dios, siempre, escucha esto, iglesia, siempre Satanás entra para llevarte al pecado que antes practicabas. Judas no comenzó a practicar el pecado de robarse el dinero nada más porque se le presentó la oportunidad. Judas era un ladrón antes de haber recibido la oportunidad de servir al Señor. Judas, de hecho, tuvo que haberse arrepentido de ese pecado para comenzar a vivir la vida que Jesús quería que él viviera y experimentara. Pero cuando te apartas del Señor, cuando tú y yo decidimos alejarnos de Él porque alguien de la iglesia me ofendió, porque alguien me lastimó, porque alguien no me llamó, ¿verdad? Esta semana, porque mis pastores me abandonaron, porque me siento solo, nadie me habla, nadie me quiere, y comenzamos en este papel de víctimas, tal vez como Judas. Comenzamos a retroceder un paso atrás y siempre, escucha, siempre es una tendencia, siempre regresamos a nuestra vida y nuestros vicios y pecados antiguos. Sea cual sea el pecado que antes practicabas, cuando tú te alejas del Señor, cuando te alejas de la familia de la iglesia, te alejas de tus amistades, dejas de buscar el consejo de tus líderes y pastores, siempre vas a regresar al pecado anterior. Y puede que no sea un pecado de robar, puede que no sea un pecado de sexualidad. Tal vez es un pecado de orgullo, tal vez es un pecado de soberbia, tal vez es un pecado de mentira, tal vez es un pecado de engaño, tal vez es un pecado tan fuerte como un adulterio. Yo no sé, pero siempre Satanás te va a regresar a practicar los pecados antiguos. ¿Cómo estás en este momento? ¿Cómo está tu vida en este momento? ¿Identificas que en este tiempo de pandemia, en donde no hemos tenido reuniones físicas, en donde tus pastores no han estado viendo lo que estás haciendo, no hemos podido estar ahí, cuando a lo mejor dices, estoy bien, pastor, estoy bien, pastora, pero en realidad Dios te ve? ¿Cómo estás? ¿Estás siendo sincero? ¿O estás comportándote como Judas, que le decía al Señor, aquí estoy, cuenta conmigo, pero practicaba una vida doble cuando visitaba a los principales del templo, robaba a los discípulos y planeaba traicionar a su maestro? ¿Cómo está tu vida en este momento? No es porque haya un Judas en la iglesia. Recuerda, todos tenemos el carácter, el corazón, el estilo de ser Judas por naturaleza. Tenemos que luchar en contra de este estilo de vida, tomando una decisión de no ser así todos los días. Escucha, Judas era un actor. Judas era un impostor. Judas era un hipócrita. Judas pecaba en secreto. Eso era lo que hacía Judas. Judas vivía una vida doble. ¿Sabes? Ninguno de los discípulos sospechaba de él. Esto es lo que más me impresiona. Ninguno de los 11 sospechaba de él. Judas era el mejor amigo del grupo. ¿A quién, si no a quién más le confiarías tu propio dinero? Imagínate que tú tienes $10,000 en el banco y se van a juntar un grupo de amigos y van a determinar que el más responsable del grupo, al que más confianza le tengan, él va a guardar tu dinero para que tú puedas divertirte en las motos, en el mar, y vas a confiar en él. ¿A quién le confiarías tus finanzas sino a aquel a quien confías con tu propia vida? ¿No es así?
Los discípulos confiaban en Él. Jesús confiaba en Él. Judas no tenía una mala actitud delante de ellos. Judas era aquel hombre o mujer que levantaba sus manos en la iglesia, cantaba canciones, predicaba en la congregación. Judas era un líder que oraba por las personas. Judas tenía una apariencia perfecta, pero simplemente era eso. Era una simple apariencia. Tenía una doble moral. Tenía un doble propósito. ¿Sabes? Tal vez muchos no entendemos esto, pero la razón por la cual Jesús decidió llamar a Judas era para darle una oportunidad de vida distinta. Judas hubiera sido Judas, el mismo de siempre, el ladrón, el traicionero. Judas estaba acostumbrado, me imagino, a traicionar amistades en su vida anterior o a vivir esta vida doble con ellos. No por nada se le hizo tan fácil como un actor. Simplemente que llega a su trabajo, se pone una cara, llega a la iglesia, se pone una cara, llega a la reunión en el grupo de Zoom y se pone una cara, pero termina el grupo y te conviertes en lo que realmente tú eres por dentro. Ese era Judas. ¿Sabes? Antes de que Dios traiga juicio sobre la vida de Judas, antes de que Jesús traiga un juicio sobre su vida, antes de que él se convirtiera en el traidor, en el que iba a acusar, en el malo de la película, siempre Dios da una oportunidad para arrepentirnos. Y quiero avanzar en esto porque estoy terminando. Antes de traer juicio, antes de traer juicio, Dios siempre nos da una oportunidad para arrepentirnos, siempre. Y esto lo vamos a ver en la palabra de Dios. Fíjate lo que dice la Biblia. Entonces Jesús dijo: yo los elegí a ustedes 12, pero hay uno de ustedes que es un diablo. Esta es la primera oportunidad. Yo encuentro en la palabra, estudiando la vida de Judas, que Jesús le da a Judas 3 oportunidades para arrepentirse. Y le da 3 oportunidades para hacerlo. Y Jesús no fue directo sobre Judas. Quiero que entiendas esto. Y eso es una incógnita y una pregunta que por años y años me he hecho en mi interior. ¿Por qué Jesús no fue directamente a confrontar a Judas? Pero hay un propósito y ahorita te lo voy a mencionar. Pero Jesús confronta a Judas de manera indirecta. 3 ocasiones le da oportunidad para arrepentirse y esta es la primera. Quiero leerlo de nuevo. Entonces Jesús dijo: yo los elegí a ustedes 12, pero hay uno de ustedes que es un diablo. Se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, uno de los 12, quien más tarde lo traicionaría. Quiero que pongan atención. Es el capítulo número 6 de Juan. Juan tiene 21 capítulos. Eso quiere decir que desde el capítulo 6 Jesús identificó que Judas había torcido su corazón, que Satanás había entrado en él y lo había engañado. Sí, Satanás había entrado en él y lo vamos a ver en un momento en la Biblia. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Sabes? Jesús sabía que si él confrontaba a Jesús, hay una diferencia cuando tú te arrepientes de tus pecados a cuando alguien te confronta con tus pecados. La respuesta es distinta, el resultado es diferente. Arrepentimiento genuino es cuando tú escuchas la voz de Dios, el Espíritu Santo trae convicción y te redarguye de pecado y te arrepientes delante de Dios. Perdóname, Señor, por la vida que he practicado. Perdóname por ser un ladrón, por estafar, por robar, por engañar, por mentir, por pecar. Perdóname, me arrepiento. Y ese arrepentimiento te lleva a confesar este pecado con otro hermano, con otra persona, para que seas sanado en tu interior, seas restaurado. La diferencia entre arrepentimiento y la otra es cuando eres confrontado con tu pecado, cuando eres sorprendido en el acto mismo del pecado. Cuando te confrontan con el pecado es porque te sorprendieron pecando. Y está bien, pero el resultado es distinto, porque cuando alguien te sorprende, lo primero que viene es vergüenza. Es remordimiento. Te sientes mal no porque tienes una convicción de Dios, te sientes mal porque has sido expuesto. Esta es la razón, esta es la verdadera razón por la cual yo en lo personal creo que Jesús decidió no confrontar a Judas en su pecado, porque no quería que Judas reaccionara con una falsedad siendo expuesto. Perdóname, mi Señor, y caigo a tus pies rendido. Perdóname por haber pecado. Y después de un tiempo que se le pase la vergüenza, se olvida y vuelve a practicar el mismo pecado. Esa es la misma historia de tantas personas en iglesias hoy en día que son confrontadas con pecado, dejan el pecado un tiempo, pero como ya se les pasó la vergüenza, regresan a su vida de pecado una y otra vez. Es un ciclo. El arrepentimiento es lo que Jesús buscaba.
yo entiendo esto, familia. Mientras que Judas buscaba una oportunidad para traicionar a Jesús, Jesús le estaba brindando a Judas una oportunidad para arrepentirse de corazón. La segunda vez que encuentro a Jesús brindando esta oportunidad a Judas para arrepentirse es cuando Jesús le lava los pies a los 12 discípulos. Se encuentran en este tiempo antes de la cena, de la última cena del Señor, y Jesús comienza a tomar una tinaja de agua y un trapito y se acerca y les dice: pónganse aquí en filita que les voy a lavar los pies, y comienza a lavarle los pies uno a uno. Llega con Pedro y Pedro le dice: ni se te ocurra lavarme los pies a mí, mi Señor, yo soy quien tengo que lavarte los pies a ti, porque en aquellos años, escucha familia, si no sabías, los que lavaban los pies eran los esclavos, eran los siervos de las casas, los esclavos que estaban en las casas. Esa era la función de ellos. Si alguien te invitaba a una casa a cenar, el esclavo, el siervo de la familia venía y él era el que te lavaba los pies, te quitaba la suciedad de los pies. Recuerden, no había pavimento, los pies olían feos. Y era una función de suma humildad. Y Jesús toma esta posición y Pedro dice: no, maestro, no, mi Señor, yo soy el que debo de hacerlo. Y Jesús le dice: no, tiene que ser así porque tienes que ser purificado, es por tu bien. Y Pedro entiende y dice: si es así, pues échame la cubeta entera, lávame el cuerpo completo. Y aquí es donde encontramos a Jesús respondiéndole esto a Pedro. Dice: Jesús respondió: una persona que se ha bañado bien no necesita lavarse más que los pies para estar completamente limpia. Y ustedes, discípulos, están limpios, aunque no todos, pues Jesús sabía quién lo iba a traicionar. A esto se refería cuando dijo: no todos están limpios. ¿Te imaginas estar en la fila de Jesús? ¿Te imaginas a Judas experimentando el trato amable, el amor, la humildad, el servicio del Hijo de Dios, lavando sus pies y escuchando que uno de ellos, que no todos estaban limpios? ¿Te imaginas el corazón de Judas aquella vez cuando dijo: uno de ustedes es un diablo? ¿Te imaginas sabrá Jesús que soy yo? ¿Te imaginas? Sabes, la Biblia nos enseña, cuando Jesús confrontó esa primera vez a Judas, faltaba todavía un año para la crucifixión. Escucha, en este momento están un día antes o 2 días antes de la crucifixión. Un año atrás fue la primera vez que Jesús confrontó indirectamente a Judas, faltando un año para la crucifixión. Jesús por lo menos supo un año completo quién lo iba a traicionar, y no lo sacó del grupo, no lo expulsó del grupo, sino que esperó que Judas se arrepintiera. Judas estaba en el proceso de cambiar, de tener la oportunidad de seguir cambiando para bien o seguir cambiando para mal, pero escogió ser alguien que traicionaría al Señor. Escogió ponerse en el lado del enemigo de Dios en lugar de ser el amigo, el discípulo de Jesús. Y esta segunda vez, una vez más, es confrontado. Y encontramos la última vez, se encuentra Jesús ya en la última cena, y vamos a leerlo en Mateo. Dice: mientras comían, les digo la verdad, uno de ustedes me traicionará. Ellos, muy afligidos, le preguntaron uno por uno: ¿seré yo? Y noten que no solamente Jesús le preguntó a uno de ellos, o uno de ellos nada más le dijo: seré yo, sino uno a uno comenzaron a preguntar: ¿seré yo? ¿Seré yo, Jesús? ¿Seré yo quien te voy a traicionar? ¿Seré yo quien te voy a dar la puñalada por la espalda? ¿Seré yo el que está hablando mal de ti a tus espaldas? ¿Seré yo el que no está honrando tu autoridad? ¿Seré yo? Y esto es lo que me impacta. Y fíjate lo que nos dice Lucas, porque la Biblia nos enseña el carácter de Judas. Estaba completamente engañado. Y dice la palabra en Lucas capítulo 22: entonces Satanás entró en Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, quien fue a ver a los principales sacerdotes y a los capitanes de la guardia del templo para hablar con ellos sobre la mejor manera de traicionar a Jesús. Dice la Biblia que Satanás entró en Judas. Para que Satanás entre en tu vida, tú tuviste que haber sacado al Espíritu Santo de ahí hace mucho tiempo atrás. Y cuando el enemigo viene, el espíritu maligno viene y encuentra tu interior barrido porque Jesús limpia, pero el Espíritu Santo no está ahí, Satanás viene a tomar control. Escucha, yo soy de las personas que creo que ningún cristiano puede ser poseído sino influenciado. Pero aquí la Biblia nos dice que Satanás entró. Eso significa que Judas deliberadamente rechazó al Señor.
deliberadamente escogió traicionarlo a cambio de dinero. 30 miserables monedas de plata. ¿Sabías que 30 monedas de plata era el precio que alguien pagaba por un esclavo? Esto significa que para Judas, Jesús no valía más que un simple esclavo. Esa es la razón por la cual Judas no veía a Jesús como su autoridad. Lo veía como una oportunidad para ganar influencia, para ganar dinero. Judas no era así en un principio. Se transformó en una persona así, dándole la espalda al Señor, como tú y yo podemos hacerlo, sin darnos cuenta, una decisión equivocada a la vez, un día a la vez, retrocediendo más y más a la vez, alejándonos de Dios, alejándonos de la familia de la iglesia, alejándonos de los pastores cada vez más y más y más y más. Esto es lo que terminó haciendo Judas. Vamos a ir leyendo la última cena, porque ya me estoy tardando. Yo sé, me estoy pasando de tiempo, pero está bueno este tema. Dice, Jesús contestó, uno de ustedes que acaba de comer de este plato conmigo me traicionará. Dice, pues el Hijo del Hombre tiene que morir tal como lo declararon las Escrituras hace mucho tiempo, pero terrible sería para aquel que lo traiciona. Para ese hombre sería mucho mejor no haber nacido. Y Jesús se encuentra en esta última cena. Y recuerden que uno a uno habían dicho, seré yo, maestro. Y le toca al turno de Judas. Y dice la palabra en el versículo siguiente, Judas, el que lo iba a traicionar, también preguntó, ¿seré yo, Rabí? Y Jesús le dijo, tú lo has dicho, tú lo has dicho. Algo que me impresiona aquí es que en este momento en la historia, todos los discípulos llamaban a Jesús mi Señor, mi Señor. ¿Sabes? Esta palabra de mi Señor representa sumisión bajo autoridad, mi amo, mi dueño. Pero Judas le está llamando a Jesús Rabí, porque para Judas Jesús era solamente un simple maestro, al cual él decidía someterse a la autoridad cuando le era conveniente y cuando no le gustaba decidía no someterse a la autoridad. Era un simple maestro, no su Señor. Y esto es importante que lo debemos entender. Jesús termina después de la oración, después de la cena, después de haberle dado esta tercera oportunidad de darle aquí al Señor, del Señor darle a Judas y confrontarlo directamente diciéndole, tú lo has dicho, y Judas no se arrepiente. Judas estaba determinado, posiblemente traía en su mochilita las 30 monedas de plata, sabía que ya no había vuelta atrás, posiblemente había creído el engaño del enemigo, que ya no podía volver atrás, que Jesús nunca lo perdonaría, que Jesús jamás lo volvería a aceptar, si se enterara de la traición jamás volvería a amarlo, y continuó en su plan de traicionar al Señor. Después de la cena, Jesús se aparta en este último tiempo, antes de que veamos a Judas por penúltima vez en la Biblia, se aparta para orar con un grupo de sus discípulos. Y sabes, Jesús se aparta con sus 3 amigos o sus 3 discípulos íntimos, que eran Pedro, Santiago y Juan. En este momento, Judas toma la oportunidad para perderse el servicio de oración. Recuerda, los Judas no oran, no les gusta orar, y se pierde el servicio de oración y va a buscar a aquellos hombres que le habían pagado para traicionar a Jesús, para decirles, al que yo bese, ese va a ser al que ustedes van a arrestar. Y fíjate lo que leemos en el siguiente versículo. Luego se acercó a sus discípulos y les dijo, adelante, duerman y descansen, pero miren, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, miren, el que me traiciona ya está aquí. Porque en ese momento Jesús alcanza a ver a Judas viniendo con una turba, una muchedumbre de gente en la noche con antorchas y palos para arrestarlo. Seguimos leyendo. Mientras Jesús hablaba, llegó Judas, uno de los 12 discípulos, junto con una multitud de hombres armados con espadas y palos. Los habían enviado los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor Judas había acordado con ellos una señal. Sabrán a cuál arrestar cuando los salude con un beso. La razón por la cual Jesús recibe este beso, Judas le da este beso a Jesús, es porque en aquellos tiempos no es como que todo el mundo sabía quién era Jesús. No existía Facebook, no existía la televisión, no existían las cámaras fotográficas. Necesitaban testigos visuales, oculares, para decir, Él fue, Él es. Y esa es la razón por la cual Jesús va y le da este beso de amigo a Jesús. Dice Mateo capítulo 26, versículo 49. Entonces Judas fue directamente a Jesús. Saludos, Rabí, exclamó, y le dio el beso. Jesús dijo, amigo mío,
adelante haz lo que viniste a hacer. ¿Ves? Una vez más, mientras los discípulos de Jesús en este momento, cuando tú y yo leemos los evangelios, le llaman mi Señor, Judas sigue llamándole Rabí, que significa maestro. Porque aún en el último momento, esta es la última vez en la que Judas tiene una conversación cara a cara, íntima con Jesús. Y en esta última vez, Judas le revela una vez más a Jesús que para mí no eres mi Señor. Para mí no eres una autoridad a la cual vale la pena someterme. Para mí eres solamente un maestro a quien yo decido cuándo hacer caso y cuándo no, Rabí. Y Jesús responde, amigo mío. Siempre me he cuestionado esta pregunta o esta respuesta de Jesús, esta declaración de Jesús. ¿Por qué Jesús le dijo a Judas, amigo mío? La respuesta es bien sencilla y es porque Jesús no necesitaba a Judas para la crucifixión. Jesús necesitaba a Judas para experimentar el dolor de una traición. Dice la palabra que Jesús fue probado en todo, tentado en todo, pero no pecó. Había algo que Jesús no había experimentado en carne propia y era una traición. Tú no puedes ser traicionado por un enemigo. Tú no puedes sentirte traicionado cuando alguien te habla mal de ti y sabes que les caes mal y que no son tus amigos. La traición viene de aquellas personas que tú conoces, identificas como tus amigos. Jesús identifica a Judas y le dice, amigo mío. Y esa es la razón por la cual Judas termina traicionando al Señor, porque eran amigos, era una amistad genuina. Era una relación en donde tenían tanta amistad e intimidad que aún en este beso, cuando entrega Judas a Jesús, a los soldados y a la multitud que estaba ahí para ser arrestado, con un beso lo entrega, porque para Jesús era una amistad genuina. Jesús había confiado en él y Judas había traicionado esa confianza. Vamos a ver la última vez que encontramos a Judas aquí en la Biblia. Y lo vemos en el versículo 2 de Mateo 27. Cuando Judas, quien lo había traicionado, se dio cuenta de que habían condenado a muerte a Jesús, se llenó de remordimiento. Así que devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. ¿Ves? Quiero que entendamos algo. Remordimiento no es lo mismo que arrepentimiento. Remordimiento simplemente te lleva a sentirte mal. Y cuando tienes remordimiento, vas y justificas tus pecados, justificas tus malas decisiones con otras personas, buscas afirmación con otras personas y terminas culpando a otros por tus malas decisiones. Y esto es lo que hizo Judas. Regresó con los principales y les devolvió las monedas. Por su culpa yo terminé traicionando a Jesús. Por su culpa yo terminé haciendo esta atrocidad y terminé convirtiéndome en el malo del cuento. Cuando en realidad él desde un año atrás había comenzado a tomar la decisión de alejarse de su Señor, de no reconocerlo como su Dios, como su Señor y simplemente tenerlo como un maestro a conveniencia cuando le gustara y cuando no. ¿Sabes? Judas nos revela que puedes estar tan cerca del Salvador y a la misma vez ir camino a la perdición. Y es una realidad, iglesia. No te equivoques. En el momento, en el instante en el que tú decides comenzar a alejarte del Señor, no estás estancado. Comienzas a retroceder en tu vida espiritual. Comienzas a morir de manera espiritual. Un día a la vez, una decisión equivocada a la vez. Y te vas a llevar a tus hijos, tu esposa, tu esposo, como decimos vulgarmente, entre las patas, entre los pies. Cada decisión que tomamos nos va acercando o alejando del Señor. Y quiero terminar con esto. Judas tuvo al mejor pastor, al mejor líder, al mejor maestro, al mejor amigo, al mejor consejero y más sabio. Y aún así terminó siendo un fracaso. Al final del día, iglesia, ¿no son tus líderes los que tienen la responsabilidad de tu vida? ¿No es el pastor o los pastores de las iglesias los que tenemos la responsabilidad de qué haces con tu vida o no? Judas tuvo lo mejor de lo mejor y terminó siendo un fracaso. El malo del cuento, el que traicionó y dio la espalda, el que robó, engañó, se convirtió en un hipócrita, en un falso delante de todos, porque él tomó la decisión. Al final del día, tu crecimiento espiritual es tu única
responsabilidad. ¿Cómo estás en este momento con tu vida espiritual? ¿Estás culpando a los demás por la situación en la que te encuentras porque eso hizo Judas? ¿Estás culpando a tu familia? ¿Estás culpando a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus amigos de la iglesia? ¿Estás culpando a tus líderes, a tu grupo? ¿Estás culpando a tus pastores por la situación en la que te encuentras? Porque eso fue exactamente lo que hizo Judas. ¿Estás justificando tu pecado? Es que hago esto porque si alguien me hubiera dicho, si alguien me hubiera hablado, si alguien me hubiera confrontado, para que terminaras con remordimiento y no con un verdadero arrepentimiento como Judas. Es tiempo de tomar decisiones correctas, familia. Es tiempo de reconocer en qué estamos mal, en qué estoy fallando. Es tiempo de tomar la decisión de no convertirme en un Judas más, sino convertirme en un fiel servidor del Señor, en un fiel discípulo que ama a mi Señor. Es tiempo de vivir bajo autoridad. Es tiempo de reconocer a nuestra autoridad espiritual, a nuestros líderes, pastores, a nuestro Dios y someternos bajo su misión, bajo el liderazgo. Sí, Señor, lo que tú digas, yo voy a hacer. Me sorprende tanto que en este tiempo, en estos últimos meses de pandemia, no he dejado de escuchar a pastores decir que líderes de sus iglesias se fueron de su iglesia por decisiones que no les gustaron, que ellos tomaron durante este tiempo. Judas era un líder en su grupo. Y sabes, si esto está sucediendo en personas que tienen una autoridad espiritual, ¿cuánto más no va a suceder a aquellos que son más pequeños en la fe? Todo comienza con una decisión. Y quiero invitarte en esta tarde a que podamos hacer una reflexión de reconocer al Señor, de dejar que el Espíritu Santo traiga una convicción de pecado. Tal vez has estado, quiero que cierres un momento ahí tus ojos, tal vez has estado escuchando la voz de Dios por un tiempo, pero has estado endureciendo tu corazón. Judas terminó con el corazón endurecido. Y quiero decirte esto mientras mantienes tus ojos cerrados. Y yo quiero que el Espíritu Santo te revele en esas áreas que has estado fallando, esas áreas que has estado descuidando, esas decisiones que has estado tomando deliberadamente. Apartarte de Dios, apartarte de la iglesia, tomar decisiones radicales, emocionales por las circunstancias, por culpar a alguien por tu vida que estás experimentando o circunstancia que estás viviendo en ese momento. Judas terminó con el corazón endurecido. ¿Sabes cómo termina alguien con el corazón endurecido? Cuando escuchas la verdad, eres confrontado y no te gusta lo que alguien te dijo y decides no hacer caso. La siguiente vez viene una vez más Dios y te habla a tu vida y confronta la situación. Dios te habla por medio de un amigo, una amiga, pueden ser tus mismos pastores y no te gusta lo que te dijeron porque no es la manera en la que a ti te gusta hacer las cosas y decides no hacer caso. Cada vez que Dios habla verdad a tu vida y rechazas su verdad, rechazas su palabra, te montas en tu macho, como decimos los mexicanos, ¿verdad? Y no haces caso, tu corazón termina siendo endurecido. Endurecido. Algunos historiadores dicen que el nombre de Judas significa hijo de desperdicio. Judas terminó siendo un desperdicio de vida por decisiones equivocadas que él tomó. No seamos un Judas, tú y yo. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque nos hablas. Tal vez este mensaje nos viene a sacudir a muchos de nosotros. Tal vez algunos sentimos algo en el corazón, sentimos, ¡ay! Esta palabra me cayó encima y queremos pedirte perdón, Espíritu Santo. Vamos, yo quiero que ahí en tu lugar comiences a pedirle perdón al Señor. Si el Espíritu Santo está hablando a tu vida en este momento, en alguna área en la que reconoces que has estado fallando, pídele perdón. Yo sé que nos extendimos y si te quieres desconectar está bien, tienes cosas que hacer, está bien, pero si Dios está hablando a tu vida, yo quiero que le des la oportunidad al Espíritu Santo de hablar. Jesús vino para buscarte, para salvarte, para rescatarte, para restaurar la relación que has estado perdiendo con tu Padre Celestial. Él vino porque estás perdido. Él vino porque estás dolido. Él vino porque has estado ofendido. Y la razón por la cual Jesús estuvo dispuesto a convertirse en el amigo de aquel que le daría la espalda es porque Él necesitaba entender el dolor de la traición.
Tal vez algunos de ustedes han estado dolidos por mucho tiempo. Tal vez alguien te ha dado la espalda. Tal vez alguien te ha traicionado. Y déjame decirte algo. Jesús te entiende porque Él mismo experimentó la traición del hombre más cercano a quien más confiaba, tal vez Judas, uno de sus discípulos. Pídele perdón ahí al Señor por algún pecado que has estado practicando. Señor, te pedimos perdón. Nos arrepentimos de nuestros pecados. Te pedimos que vengas a nuestra vida. Sálvanos, Señor. Límpianos, purifícanos. Haznos de nuevo. Danos una nueva oportunidad. Tal vez como Judas, una tercera oportunidad, Señor. Pero no nos dejes apartarnos de ti. No permitas que el enemigo venga y nos aparte de ti. No permitas que nos saque de la iglesia. No permitas que nos haga despreciar la autoridad de nuestros pastores y líderes en la iglesia como Judas lo hizo. No permitas que el enemigo venga a querer decirnos que el dinero vale más que lo que tú nos puedas dar, Dios. Te pedimos perdón si hemos puesto nuestra mirada en la economía, si hemos puesto nuestra mirada en la avaricia, en el dinero, en los ahorros, en lo que tengo que juntar para sentirme seguro. Te pedimos perdón porque tú eres nuestra confianza, tú eres nuestra torre fuerte, tú eres nuestro amparo seguro, tú eres nuestra seguridad, nuestra luz, nuestra lámpara que ilumina nuestro camino. Tú eres todo para nosotros, Señor. Perdónanos si hemos tomado decisiones que te han lastimado, que te han ofendido. Perdónanos si te hemos dado la espalda, Espíritu Santo. No queremos ser como Judas, no queremos ser personas que traicionamos a nuestros amigos o traicionamos la confianza de las personas a quien más amamos. Perdónanos y danos una nueva oportunidad, Señor. Nos arrepentimos hoy y nos volvemos a ti. Dile ahí en tu lugar: hoy me vuelvo a ti, Señor. Hoy me vuelvo a ti, Espíritu Santo. Hoy regreso al camino. Hoy regreso a la vida que tú tenías para mí, que yo decidí alejarme. Hoy vuelvo a ti, Señor Jesús. Te doy gracias, mi Dios, en este tiempo. Padre, yo bendigo cada familia en el nombre de Jesús, Señor. Cada hombre, cada mujer, cada joven y señorita que en este tiempo hizo una oración genuina ahí donde quiera que nos estén viendo, Señor. Yo te pido que tú, Espíritu Santo, te reveles a ellos, que les demuestres que tú eres el Dios que da 1, 2, 3, 4, 5 oportunidades. Eres el Dios que esperas pacientemente para que se arrepientan y no perezcan, sino que procedan al arrepentimiento y a la vida eterna. Que te reveles a ellos, mi Dios, como te has revelado a mi vida, a mi esposa, a nuestra familia. Te doy gracias y bendigo cada uno de ustedes en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Familia, gracias. Si tú hiciste esa oración y necesitas hablar, estamos aquí para servirles, familia. Estamos aquí, simplemente mándenos un mensaje, escríbanos, llámenos por teléfono a mí, a mi esposa. Estamos para servirles. Si Dios ha traído convicción a tu vida, necesitas hablar. Necesitas comenzar a cambiar las malas decisiones equivocadas de no hablar con nadie, guardártelo todo en secreto como Judas lo hizo y comenzar a tener una actitud de un verdadero discípulo del Señor, que hablas con otros y compartes tus luchas con otros también. Familia, les amo. Oremos que pronto nos podamos ver. Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana para el comienzo de una nueva serie.